Muy bien, muy bien. Empezamos. Unidad 3, debates epistemológicos. Bien, hoy vamos a trabajar a nuestro querido autor Karl Popper. Bueno, este señor, este viejito, es Karl Popper. Fue un filósofo y científico austríaco que se dedicó a reflexionar sobre la filosofía de la ciencia. Entre sus aportes encontramos su crítica al método inductivo, el método propio de la ciencia empírica, ya lo vamos a repasar, su crítica al marxismo y al psicoanálisis, eso también lo vamos a ver, y su teoría de las hipótesis subyacentes, que eso lo vamos a dejar para la clase que viene. Lo vamos a ir a llevar de la mano con Kuhn, Lakatos, etc. Entonces vamos a ver primero la parte del método científico, o sea, más bien su crítica al método científico más tradicional, ¿sí? Recordemos cómo era el tema del razonamiento propio de la ciencia. Era el método inductivo. ¿Se acuerdan eso de que observábamos diferentes casos y a partir de ahí obteníamos una norma general? ¿Bien? Entonces, volvamos a este pequeño cuadrito que yo les había hecho una representación en el pizarrón. ¿Se acuerdan del cuadrito de oposición? Bien, vamos a ver esto. ¿Recuerden la ley de la subalternación? ¿Qué decía cuando partíamos de un particular verdadero hacia un universal? ¿Se podía concluir algo? Según la ley de la subalternación, no. O sea, esto que hace el método inductivo de partir de varios casos y de ahí sacar una norma universal no es válido, según Popper. O mejor dicho, según el razonamiento matemático. Por muchos casos que yo presente, no hay una necesidad de que esa ley se cumpla siempre. Hay probabilidad, hay mucha probabilidad, ¿sí? Pero no es necesario. ¿Bien? ¿Por qué? Porque según las propias normas del cuadro de oposición, todo el razonamiento matemático que demostramos, no hay una necesidad cuando vos partís de un caso particular y de ahí vas a una ley universal, ¿sí? No hay una necesidad lógica de que la conclusión sea verdadera. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí el tema del razonamiento, ¿cómo se llama esto? Del razonamiento por la ley de subalternación? ¿Sí? Bien, entonces, esto afecta bastante al tema del método científico, porque ya partiendo de los casos particulares, se nos complica mucho alcanzar la tan ansiada verdad universal. Entonces Popper se va a basar en otra ley del cuadro de oposición para proponerla como base del método. Y va a ser esta, la que está en celeste. ¿Bien? ¿Cuál es la que está en celeste? La de contradicción. La de contradicción. ¿Cómo se va a basar en la ley de contradicción para hacer ciencia? La ley de contradicción sería algo como esto, ¿sí? Si encuentro un caso verdadero, la conclusión, o sea, lo que está arriba, sería falso. Falso. Por eso Popper va a hablar de la falsación. Va a decir, ¿cómo debe operar la ciencia? Estoy acá en esta filmina que dice la falsación. Dice que la ciencia va a operar de la siguiente forma. Primero observo un fenómeno, o sea, observo algo que pasa en la realidad. ¿Bien? Toco esto y hace ruido. Cualquier cosa, lo que sea, no importa. Segundo, propongo una teoría que lo explique. Entonces, propongo una teoría que digo que el golpe genera ondas de sonido. Ok, vamos hasta ahí. Corroboro mi teoría en algunos casos, o sea, hago algunos experimentos donde lo que yo digo se cumpla, para la redundancia. No es muy complicado. Y acá viene la parte interesante, abro el debate para que quien considere que mi teoría es falsa busque un contraejemplo. Quien considere que mi teoría es falsa, busque un contraejemplo. Bien, esto es lo que él propone como base matemática para el método científico. ¿Se acuerdan que el método científico opera, como todos sabemos, por hipótesis, deducción, teoría, contrastación empírica, y de ahí volvemos a la hipótesis, la confirmamos o la refutamos, ¿sí? Entonces lo propone esto como base matemática, teórica, para el método científico. Antes de pasar a la demarcación científica, quiero saber, ¿se entendió esto que propone Popper sobre la falsación? O sea, ya
en vez de buscar corroborar, buscando casos y casos y casos que estén a favor de mi teoría, lo que voy a hacer es decir, miren, si alguien no está de acuerdo, tráigame un caso donde mi teoría falle. Dando un ejemplo con la ley de gravedad. Si alguien no está de acuerdo con la ley de gravedad, listo. Muéstreme una cosa que cuando la tires al vacío se quede flotando y no se caiga. ¿Se entiende? Funciona así. Vamos a ver que varios científicos produjeron teorías muy interesantes aplicando ese criterio de Popper. Por ejemplo, Einstein. ¿Bien? Einstein, utilizando ese criterio de buscar el caso donde no aplica, falseó parte de la teoría física de Newton, ¿sí? Concretamente el efecto de la gravedad sobre la luz. Según Newton, la gravedad no debería afectar a la luz, porque no es un cuerpo. Einstein demostró que la gravedad sí afecta a la luz. Por tanto, la gravedad no es una fuerza, es una distorsión del espacio. Bueno, y ahí entró toda la teoría de la relatividad de Einstein. Sí, literal, lo demostró así. Pero bueno, yendo a la cuestión. ¿Se entiende cómo funciona el tema de este nuevo modo de razonamiento que propone Popper sobre la falsación? ¿Sí? O sea, ya no estamos tratando... Como que a diferencia de los demás, él no prueba, sino que al contrario, busca que alguien que sepa que algo que puede demostrar que es falso lo que él dice, lo demás. Exacto. Por eso se dice que las verdades de la ciencia son provisorias, o sea, son verdaderas hasta que alguien demuestre que es falso. Esa palabra es importante, provisorio. Son verdaderas hasta que alguien demuestre que es falso. Profe, ¿eso significa que la teoría de la Tierra esférica es provisoria? Sí, es provisoria. Ahora, el que no esté de acuerdo con la Tierra esférica, listo, tráigame una prueba de que la Tierra tiene otra forma que no es la esfera. ¿Se entiende? Esto de traer pruebas en contrario ha pasado toneladas de veces en el campo de la ciencia, ¿sí? Popper fue como uno de los primeros en dar la fundamentación matemática de cómo funciona esto. ¿Bien? Pero básicamente tiene esa consecuencia. Toda verdad científica no está demostrada, sino que está probada y es provisoriamente válida. O sea, es válida hasta que encontremos otra cosa que funcione mejor. Así funciona el tema del razonamiento científico, ¿sí? Por falsación. ¿Alguna duda o nos vamos a la demarcación científica? ¿Qué es ciencia y qué no es ciencia? ¿Y según qué criterio? Vamos a demarcación científica. Bien. Demarcación científica. ¿Qué es ciencia y qué no lo es? Primer punto. ¿Según qué criterio? Y bueno, Popper, falsación. Según la falsación. O sea, apliquemos la lógica esta de la falsación. ¿Qué sería ciencia y qué no sería ciencia? Bueno, ciencia es lo que aplica falsación y no ciencia es lo que no la aplica. Hasta ahí fácil. Entonces, explicándolo un poco más detallado, para que algo sea científico debe ser falseable. O sea, deben poder pensarse casos que si se dieran demostraría que la teoría es falsa. ¿Sí? Deben poder pensarse casos que si se llegasen a observar demostrarían que la teoría es falsa. Y Popper va a decir, este es el problema de dos teorías bastante fuertes de su época, que eran el marxismo y el psicoanálisis. Bien, acá lo tenemos a Freud y a Marx. Popper lo que planteaba es que si él les preguntara, bueno, señores, ¿qué tendría que pasar para que ustedes descarten alguno de sus teoremas? Para que descartemos, por ejemplo, las tópicas freudianas, o para que descartemos, no sé, la dialéctica histórica marxista. ¿Qué tendría que pasar para que descartemos eso? Y básicamente, según Popper, que leyó a estos autores, dice, no hay una respuesta. Cualquier fenómeno social o de comportamiento que observemos, ellos lo van a meter de alguna forma en su teoría. Entonces Popper dice que esto no es una actitud científica, esto es actitud de lo que él llama las pseudociencias. O sea, cosas que tienen un reconocimiento académico, parece que son ciencias, pero no son ciencias porque no aplican falsación. ¿Bien? El no poder pensar ningún caso que refute tu teoría, ¿bien? El no poder pensar ningún caso que refute tu teoría significa que tu teoría es irrefutable. Es irrefutable. O sea, no puede pensar ningún caso que refute tu propia teoría significa que tu teoría es irrefutable. No en el sentido de que está demostrada como en los teoremas matemáticos, no en ese sentido. Es irrefutable en el sentido
de que nunca vamos a debatir sobre si eso es verdadero o no. ¿Eso suena a actitud científica? ¿Suena más bien a actitud dogmática? Más a eso, ¿sí? ¿Saben de dónde viene la palabra dogma? La palabra dogma, una palabra griega, muy asociada a los conceptos religiosos, y básicamente significa eso, una verdad que no se discute. Las religiones tienen dogmas. La Iglesia Católica tiene dogmas, tiene un montón. Están todos resumidos en una oración que se llama credo. ¿Bien? Ahí están todos los dogmas que tiene la Iglesia Católica. Todos esos dogmas se definieron en diferentes concilios y diferentes reuniones de obispos y se incorporaron en esa oración como para compilarlos. ¿Bien? Pero todas esas cosas son cosas que la Iglesia Católica ya no las discute. El que no esté de acuerdo no puede ser católico. ¿Se entiende? Podrá ser de otra religión, pero católico no. ¿Me siguen? Eso es un dogma, es una verdad que no se discute. Eso es algo propio de las religiones, no es algo propio de la ciencia. Para la ciencia no hay dogmas. Toda verdad científica tiene que ser pasible de ser discutida. ¿Por qué? Porque usando el método de la inducción no podemos demostrar que algo sea verdadero. No podemos demostrar que sea necesariamente verdadero. Entonces, el que diga esto es verdadero y no hay ningún caso que pruebe lo contrario, perdón, no puede haber ningún caso que pruebe lo contrario, ¿bien? Está realizando una falacia, un razonamiento falso. ¿Bien? Y por tanto no tiene el rigor que tiene la ciencia. Por eso el marxismo y el psicoanálisis no son ciencias, son pseudociencias en el análisis de Popper. Pero bueno, entendí cuándo sería irrefutable. ¿Cuándo sería irrefutable? Sería irrefutable cuando la persona que formula la teoría no puede plantear qué casos falsearían esa teoría. ¿Bien? O sea, cualquier teoría científica que podamos pensar, se le pueden pensar muy fácilmente casos que las falsearían. Desde la ley de gravedad, que algo que la falsearía es que la gente saliera volando como Superman, listo, eso falsearía la ley de gravedad, hasta, no sé, el teorema, qué sé yo, la teoría de la evolución o cualquier otra cosa. Podemos pensar casos que falsearían esas cuestiones, ¿sí? Si no podemos pensar eso, es porque nuestra teoría justamente está diseñada de tal manera que cualquier cosa se puede caer dentro, ¿sí? Entonces ya no está cumpliendo con el método de razonamiento propio de la ciencia, ¿sí? El método de razonamiento propio de la ciencia es eso, es afirmar sobre una cosa, negar sobre la otra y, bueno, si lo que yo niego resulta que aparece un caso, yo me equivoqué. Así funciona el tema de la ciencia. Si vos no lo haces de esa manera, no sos ciencia, sos pseudociencia. ¿Bien? ¿Alguna duda? Bien, un último detalle sobre este temita. Él se pregunta por el tema de las ciencias sociales. Psicología, pedagogía, sociología. ¿Son ciencias? Bueno, Popper va a decir, mira, no son ciencias en el sentido estricto, no como la ciencia empírica, la física, la química, no son ciencias en ese sentido. Porque básicamente no siempre son falseables. ¿Bien? O sea, si pensamos, por ejemplo, en los periodos evolutivos de Piaget, o no sé, o en todas las teorías del humanismo de Carl Roger, o otras cuestiones de psicología, ¿qué casos falsearían eso? Medio complicado. Entonces, hay muchos teoremas de estas diferentes ciencias que no son falseables. Pero, plantea Popper, reconocen y aceptan esta dificultad que tienen. O sea, se dan cuenta que muchas veces sus teorías no son pasibles de ser contrastadas con la realidad. ¿Bien? Y tratan como de mejorar, o sea, tratan de elaborar teorías que sean contrastables, que digamos, bueno, a ver, ¿cómo hacemos una prueba de campo sobre esto? Como que le ponen ganas, llamémosle en español. Tratan de perfeccionarse para acercarse al método científico. Por eso, Popper dice que tienen vocación científica. O sea, no son ciencias, pero tampoco son pseudociencias. Son como, por así decirlo, disciplinas que están en camino de convertirse en ciencias. ¿Se entiende? Bien, acá hace como una diferencia entre estas ciencias inmaduras, llamémosle, y las pseudociencias, que es algo que está como empecinado en que tiene la verdad y no lo va a discutir. La pseudociencia acepta su inmadurez metódica y trata de perfeccionarse. Así que bueno. ¿Alguna pregunta sobre mi amigo Popper? Muy bien. ¿Se entiende entonces? Algunas preguntas para su trabajo, por ejemplo, basadas en el pensamiento de Popper. El autor que ustedes hayan elegido,
¿Cómo dirige su investigación? ¿De qué observaciones o experimentos parte para formular su hipótesis? ¿Qué hipótesis construye? ¿Utiliza la inducción en algún momento o el método hipotético deductivo? ¿Qué teoría fue desplazada por esta nueva interpretación de los hechos? O sea, ¿falseó a alguien el autor que ustedes están trabajando? ¿Falseó a alguien? ¿Se Son todas preguntas que, como pueden ver, están bastante relacionadas con lo que vimos y trabajamos de Popper. ¿Sí? Son preguntas que las van a encontrar en este documento, que esto es la página, está al final del programa que les mandé. Bien, acá está una lista de todas las preguntas. Hoy ya lo tenéis impreso, el resto pueden verlas. Léanlas. Léanlas tranquilas y comentamos eso. Bien. Bueno, yo por ahora entonces voy a cortar este video y ya nos quedamos charlando el tema de las preguntas y el trabajo. Así que nada, a las que están viendo el video, mucha suerte en el examen. Nos vemos. Bye bye.